Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿y vos? Buen día a la audiencia. Bien, para abrir la columna de hoy, introduciendo un tema que ustedes han tratado mucho estos días, que ha sido materia de discusión pública, que yo tenía pensado abordar hace un tiempo desde otra perspectiva, pero claramente estas últimas discusiones, a cuento de la discusión sobre la inseguridad y algunas repercusiones que ha tenido, sobre todo esta última parte, algunas repercusiones, agregan una perspectiva a este planteo. Si ustedes tienen un poquito de paciencia, les cuento de dónde quería arrancar. En la revista New Left Review, que es una revista de teoría política bastante importante y reconocida en los ámbitos académicos, en el número de agosto del año pasado hay una crítica de el politólogo y sociólogo Robin Blackburn a un libro sobre precisamente derechos humanos, un libro de Samuel Moyn, The Last Utopia. ¿Qué sostenía? ¿Cuál era la tesis de Moyn? La tesis de Moyn es la siguiente: el discurso sobre derechos humanos en el mundo se consolida a partir de la administración Carter y su política imperial. Es decir, Estados Unidos comienza a ejecutar su política imperial en el mundo a partir de Carter, ya no, digamos, con los modos anteriores, sino con el discurso de los derechos humanos. Es decir, Estados Unidos interviene en nombre de los derechos humanos. Bueno, estamos viendo eso actualmente con el caso de los ataques a Libia, la invasión a Irak, las amenazas que vierten sobre Siria. Claro, uno debería pensar qué opinarán los 50.000 muertos producto de los ataques a Libia respecto de la idea que de derechos humanos tienen los Estados Unidos, ¿no? Ahora, Blackburn critica esta posición y dice no es así. Los derechos humanos tienen una tradición que excede lo que puede hacer Carter o lo que puede hacer incluso el imperio norteamericano. Es cierto que el imperialismo utiliza el discurso de los derechos humanos para justificar las barbaridades que hace. Pero no es cierto que eso sea toda la verdad, sino que los derechos humanos forman parte de y estas son palabras mías, de un avance civilizatorio que debemos resguardar. Y me parece muy interesante esta política de esta idea de Blackburn, porque efectivamente, si algo tiene pensar nuestro vivir juntos en términos de respetar un piso mínimo de derechos, es precisamente la posibilidad de pensarlo como un avance de la civilización, un avance de la humanidad, un avance de todos nosotros, que se respete un mínimo de derechos para cada uno de los habitantes de este mundo. Nuestra presidenta es muy partidaria de esta teoría. De hecho, la misma idea de jurisdicción internacional, los juicios de Garzón, van en esta idea, es decir, los habitantes de la Tierra merecemos un piso mínimo de derechos, y eso es un problema de todos nosotros. Lo que claramente hay que hacerlo es vincularlo con la autodeterminación de los pueblos, porque no puede ser que en nombre de esa jurisdicción internacional alegremente el imperialismo, los Estados Unidos agredan pueblos a mansalva y justifiquen su sed de petróleo, su sed de recursos naturales en esta línea. Ahora bien, en los últimos días hemos tenido, digamos, una avanzada salvaje en los discursos contra los derechos humanos que verdaderamente nos debe mover a una reflexión. Los derechos humanos es un avance civilizatorio, el respeto de derechos humanos es un avance civilizatorio que todos debemos resguardar. Y en la cobertura mediática de los últimos acontecimientos de inseguridad se ve, no vamos a hacer nombre, no quiero hacer nombre, porque además después nos censuran, pero se ve una irresponsabilidad mediática fenomenal. No puede ser que los medios de Mendoza y de otros lugares actúen con semejante irresponsabilidad cuando además saben
lo que están haciendo. Cuando le ponen 3/4 del noticiero a un tema para que un señor dolido por una pérdida diga barbaridades, eso es irresponsabilidad periodística. Tienen que reflexionar sobre eso, porque uno puede decir que se paren en un lugar de oposición, que se paren en el lugar que quieran, pero hay ciertas responsabilidades que incluso por ética periodística no deberían perder. O en todo caso, es responsabilidad periodística para señalar eso que está diciendo alguien que se siente víctima de una situación. En un momento dado, se elige poner eso porque de alguna manera también hay responsabilidad y corresponsabilidad en decir lo mismo. Por supuesto, por supuesto. Además, primero, por supuesto que uno acompaña... Es hacer un uso de la víctima, un mal uso, porque en este caso él es una víctima, está dolido y obviamente puede llegar a decir cualquier barbaridad como nos pasaría a cualquiera de nosotros. Si nos pasa algo así podemos llegar a decir cualquier cosa porque está bajo un dolor muy grande que es espantoso. Entonces es usar a esa persona para decir algo que ellos quieran decir. Lo primero que uno tiene que decir es que acompaña a la víctima, al dolorido, al que sufre, eso está claro, y que seguramente quien está en su mayor momento de dolor no está totalmente centrado, sino que está afectado sentimentalmente, pero en fin, eso no es culpa al editor y al periodista que hace de eso un enchastre ético, porque él sabe lo que implica socialmente la construcción de ese discurso, y que a esta altura ya no nos podemos hacer los distraídos. En la misma línea de irresponsabilidad periodística y bastante más, van los ataques del monopolio comunicacional de la Argentina a personajes como Kicillof y La Cámpora, con un macartismo y hasta con mucho antisemitismo que realmente escandalizan. En la tapa del diario La Nación se reproduce, se edita una nota totalmente macartista y antisemita. Eso es es peligrosísimo y forma parte de la falta de compromiso con los derechos humanos que tiene y con la democracia, falta de compromiso con la democracia que tiene el poder concentrado mediático, que en buena medida usufructúa precisamente los frutos del árbol prohibido, es decir, que se quedó con esos medios por su complicidad con la dictadura y que sigue replicando discursos que van en la misma línea valorativa de la dictadura, discursos que son genocidas. Me parece que es muy importante reflexionar sobre esto y quiero decir un par de cositas más. En el ataque al discurso de derechos humanos, que me parece que tenemos que cerrar filas y defender esta posición de Argentina como un país de avanzada en la defensa de derechos humanos, los derechos humanos son inevitablemente para todos. No es cierto que hay derechos humanos para... No es cierto. ¿Y qué son los derechos humanos? Los derechos de la Constitución. ¿De qué estamos hablando cuando se ataca a los derechos humanos? Estamos hablando de que se defiendan las garantías constitucionales para cada uno de los habitantes. Pero lo que hay detrás de esto es un prejuicio muy discriminador respecto de quién es el delincuente. ¿Y quién es el delincuente? Es una pregunta que tiene mucha tradición en el penalismo y que, si ustedes me permiten un segundo más, tiene una de sus manifestaciones más brutales con Lombroso. Lombroso, que a principios del siglo XX decía: a los criminales se los puede distinguir por la cara. Entonces los criminales tienen tales rasgos. Pero los criminales no son una esencia, nadie es criminal. Las personas cometen delitos, no es que respondan a una característica esencial de persona los criminales y los ciudadanos correctos somos otra categoría. No es cierto eso. Todos somos personas. Nadie es esencialmente criminal. Las personas cometen delito eventualmente. Y eso es un derecho básico que nos iguala. Si rompemos esa categoría, se pierde cualquier posibilidad de derechos. Porque ¿qué está detrás del reclamo de que hay derechos humanos para algunos sí, para otros no? La criminalización de la pobreza. Es decir, no me acerquen a los pobres.